Hola, ¿qué tal? Bien. Eh, Vamos a hablar de las cuestiones diferenciales en el examen físico, porque lo que es examen físico ya es una técnica que ustedes abordaron en primer y segundo año, particularmente en segundo año en profundidad con las técnicas de examen físico del adulto. Pero bueno, vamos a centrarnos en algunas cuestiones diferenciales que hacen a las observaciones en general y algunos hallazgos diferentes, teniendo en cuenta las diferentes etapas que se atraviesan hasta la adultez. Primero que nada, tengamos en cuenta que examinar a un niño puede presentar algunas dificultades. Si se trata de un niño de 5 o 6 años, es probable que quizás logremos su colaboración, pero por debajo de esa edad probablemente haya algunas dificultades, especialmente en chicos menores de 3 años, donde el, la proximidad con sus padres y la desconfianza hacia los extraños va a hacer que va a rechazar un poquitito nuestro contacto. Es ahí cuando nosotros tenemos que sacar de la galera nuestras mejores, nuestro recuerdo infantil, ese niño que tenemos adentro, para poder llegar a ellos de la mejor manera posible. Hay que admitir que hay personas que tienen un don con los chicos y que tienen una manera de llegar a ellos mucho más fácil que otros. Esto no significa que tengamos que ponernos una nariz de payaso ni nada por el estilo, pero sí hay que admitir que hay personas que se conectan más con su niño interior para poder acercarse a ellos. Hay algunos tips que pueden llegar a ayudar mucho, que pasan por alabar no solo la ropa, el aspecto, sino también a veces lo que está haciendo, prestar mucha atención a la actividad que está realizando en el momento de tomar contacto con el niño, para así poder dirigir la atención a algo que tiene un interés común. eh, Muchas veces establecer la analogía de lo que se va a hacer con un muñeco de su agrado también es muy útil. De hecho, es una técnica que se utiliza en el prequirúrgico para que los chicos puedan saber qué se les va a realizar en el quirófano. Sepan que a los chicos nunca se les debe mentir ni se les debe engañar acerca de los procedimientos que se le van a realizar, porque de lo contrario, lo único que logramos con eso es que adquiera mayor desconfianza la figura de los extraños y particularmente de los adultos extraños, y eso nos va a favorecer a futuras situaciones de enfermedad que tenga que atravesar, además que produce profundos traumas. Eh, en el caso particular por ejemplo, de ir a un quirófano para una cirugía, muy mal está una vieja técnica que se utilizaba, que era decirle al chico cualquier cosa, decirle, sí, te vamos a llevar a tomar un helado, este, vas a ir a tu casa, decirle cualquier cosa, y después el chico se encontraba en un lugar extraño, lleno de personas, y hasta que adquiría la inconsciencia por producto de la anestesia, era un hecho traumático que inclusive lo pueden llegar a arrastrar hasta el presente. Eh, Va a haber que pensar en que no podemos seguir una misma línea de técnica y ser muy rígidos. Nosotros pensamos en hacer un examen cefalocaudal y quizás tengamos que alterar el orden porque el chico así lo permite. En ese sentido, la flexibilidad también es un don que tiene que tener la gente que hace pediatría para entender que puede hacer las cosas quizás en otro orden, pero bien igual, porque es el niño el que va a poner los límites y los tiempos. A veces también aliarse a los padres, hablar con ellos, ignorándolo al chico, como si no estuviera en la habitación, también es una buena técnica. Cuando uno lo ve al chico muy ensimismado en sus cosas y con mucha desconfianza, a veces es útil entrar, no saludarlo, no es mala educación no saludar a un niño, porque en ese sentido el chico no lo registra como tal, y dirigirse a los papás, dejar que el chico te vaya observando mientras hablas con los padres. ¿Qué pasa? El chico observa al vos hablar con los papás, que no sos una persona amenazante, porque sus papás están tranquilos, tiene la oportunidad de ver si tenés algo que les puede causar temor en sus manos, te va a registrar de punta a punta, y hay que dejarlo que observe, que te toque, que se acerque,
que empieza a despertarle curiosidad. Esa persona extraña está hablando con sus papás que sí le dan confianza. Entonces ese también es otro abordaje bastante interesante para poder acercarse al niño. El examen físico siempre se hace en presencia de los padres y con la colaboración de ellos. En cuanto a la observación, lo que es la impresión general, sepamos que al igual que con los adultos, en las facies podemos observar cosas que tienen que ver con la genética o con algunos trastornos que hacen a las que se llaman facies típicas. Por ejemplo, acá nosotros ejemplificamos el caso de un retardo de crecimiento intrauterino como producto de una mamá alcohólica. Y fíjense que ustedes van a tener unas facies peculiares, que generalmente habla de epicantos. Epicantos es una superposición del párpado superior sobre el lagrimal, la parte superior de la bóveda craneana relativamente chica, la mandíbula subdesarrollada, ausencia de surco nasolabial, perfil mediofacial plano, la nariz cortita. Es decir, son detalles que uno a simple vista puede decir, es una cara atípica, es una cara peculiar. Y de hecho, muchos síndromes genéticos tienen caras peculiares que hacen a la orientación de su genética y de lo que padece. Otro ejemplo, por ejemplo, lo tenemos acá arriba, las asimetrías faciales. Fíjense este niñito, cómo tiene el lado derecho versus el lado izquierdo. Acá habla de una craneosintosis. La craneosintosis es un defecto congénito de la osificación del cráneo. Recuerden ustedes que en el primer año de vida las suturas craneales se encuentran no consolidadas, están flotantes. Entonces, eso tiene una razón de ser. El crecimiento durante el primer año de vida, el crecimiento de la corteza cerebral es muy rápido, por lo tanto necesita de una bóveda craneana expansible. En la craneosintosis existe una sutura craneal de lo que es la base del cráneo que está consolidada en una etapa muy temprana. Por lo tanto, como la corteza cerebral sigue creciendo a un ritmo exponencial, va a expandirse por donde pueda. Por lo tanto, ustedes observan acá que en esta porción el cráneo se está expandiendo porque no se puede expandir del lado izquierdo, dado que de este lado existen suturas que están consolidadas y que impiden que la cabeza crezca de forma pareja. Esto se corrige con cirugía, con una neurocirugía generalmente en el primer año de vida, y se tiene que corregir no por una razón estética, sino por una razón funcional, porque el cerebro se está acomodando dentro de la bóveda craneana de una manera despareja, lo que va a hacer que quizás los ventrículos cerebrales del lado derecho estén comprimidos, o que el desarrollo de la masa encefálica sea inapropiado del lado izquierdo versus el lado derecho, porque tiene menos lugar donde acomodarse. Evitar las áreas de excesiva presión versus áreas que están con menor presión y donde está desplazada la masa encefálica. Entonces esto tiene que corregirse. En cuanto a la actitud o postura, hay que tener muy en cuenta los momentos del desarrollo, cuando, por ejemplo, en el primer año de vida, el niño tiene que empezar a adquirir posturas y actitudes diferentes. Imagínense un chico de 6 meses que no hace trípode, ¿sí? Que no está comenzando a sentarse en trípode. Un niño de 1 o 2 años que no pueda pararse, o de menor edad que no pueda gatear, la actividad, que sea muy letárgico, que sea hiperactivo. Esos son detalles que también tienen que ir de la mano de un profundo conocimiento de los hitos del desarrollo en cada etapa vital. Es decir, los que hacemos pediatría tenemos que tener mucho conocimiento de qué pasa en cada una de las etapas para saber qué esperar y qué examinar. Por eso es una especialidad muy completa, porque abarca desde el nacimiento hasta la adultez. No se nos tiene que escapar ningún detalle, por lo tanto tenemos mucho conocimiento
en la variedad, en la diversidad de cosas, de acontecimientos que suceden a lo largo del crecimiento y del desarrollo de la vida humana. La higiene personal hace a la observación del trato con el niño. Piensen que el estado de higiene y la vestimenta utilizada son detalles que nos indican la estima que esos progenitores le tienen al niño. De hecho, puede ser indicador de maltrato. Un chico en mal estado de higiene, mal vestido, puede indicar dos cosas: un nivel socioeconómico deficiente, o también puede indicar signos de maltrato dependiendo del nivel socioeconómico, sociocultural y de la actitud de los papás. También eso hay que observar. En cuanto a las mediciones y valores, observen lo principal que apunta, perdón, acá se me fue, a que los valores tanto de frecuencia respiratoria como de frecuencia cardíaca, tienden a ser más altos durante el periodo neonatal y van descendiendo gradualmente hasta la segunda infancia, aproximadamente. La segunda infancia comienza a partir de los 6 años, de los 6 años en adelante es en la segunda infancia. O el periodo escolar, lo que se le dice también en algunas bibliografías, el periodo escolar. Ya para el periodo escolar, nosotros tenemos valores bastante cercanos al adulto, bastante. Mientras que en el caso de la tensión arterial, los valores son inversos, comienzan siendo valores menores, que van luego aumentando hasta alcanzar límites máximos del adulto a partir promediando la segunda infancia y la pubertad. En cuanto a las mediciones para un examen físico, siempre se controla peso, la talla, el peso, la talla y el perímetro cefálico se comparan con los percentilos actualizados para evaluar si está por debajo o por encima del percentilo, y los controles de signos vitales. En cuanto a la temperatura, los valores manejados son iguales a los del adulto, teniendo en cuenta que en el periodo neonatal la única diferencia es que está un poco más restringido el límite del valor normal, mientras que en un adulto se puede tolerar un 35,8 a 36,9 de normotermia, en un recién nacido de término, en general 36,2 a 36,6. El rango es mucho más estrecho en cuanto a lo que es la normotermia. Y por encima de 36,6 hasta 37 sigue siendo normotermia, pero se prefiere mantener un valor un poquitito más central, más limitado. La hipertermia sí es a partir de 37. Otros valores que pueden llegar a ser interesantes para que los consideren como valores diferenciales es conocer el promedio de peso de nacimiento, 3.200 a 3.500, y los aumentos por mes durante el primer, segundo y tercer trimestre. Fíjense el ritmo de crecimiento que tienen durante el primer año. Y el perímetro cefálico aumenta significativamente durante el primer mes y durante el primer año en términos generales junto con la talla. En general, proporcionalmente, la talla, el perímetro cefálico y el peso son tres valores que experimentan un gran crecimiento durante el primer año conjuntamente con el desarrollo. Distingamos la diferencia entre crecimiento y desarrollo, entendiendo crecimiento como la sumatoria de tejido y de volumen de tejido, para luego pasar a su desempeño funcional, que es el desarrollo, y esas dos variables son dependientes entre sí, porque se necesita crecimiento para obtener desarrollo, y se necesita, y ambas cosas interactúan. El desarrollo es dependiente del crecimiento y el crecimiento da lugar al desarrollo. Se necesita, por ejemplo, que la fuerza muscular esté, para poder desarrollarse, tenga un volumen muscular suficiente y ciertos reflejos neurológicos estén establecidos, por ejemplo. Una cosa va a ser dependiente de la otra, si bien pueden suceder ocasionales desfasajes. En general, el crecimiento y el desarrollo van de la mano, si bien uno apunta a la ganancia de tejido y el otro apunta a el desempeño de los aparatos y sistemas.
Fíjense que el tema de la temperatura básicamente sigue los mismos patrones, pero hay un pequeñísimo detalle. Fíjense la febrícula y la fiebre. Fíjense que hasta 37,5 se considera febrícula, pero a partir de 37,6 ya estamos hablando de fiebre, o sea, de hipertermia. ¿Y por qué será esto? Tengan en cuenta que hasta los 5 años de vida, los chicos tienen un sistema nervioso central más reactivo a la hipertermia, tienen más probabilidad de desarrollar convulsiones febriles. Por lo tanto, mientras a un adulto con 38,5 lo bancás con antitérmicos y medios físicos, a un niño con 38,5 lo tenés en una terapia, porque lo más probable es que tenga una convulsión febril. Es más, hay niños que ya con 37,5 experimentan convulsiones febriles. ¿Por qué? Porque tienen un sistema nervioso central inmaduro que es altamente reactivo a la hipertermia y tiene mayor la habilidad de producir distorsiones del ritmo como forma de convulsión. Entonces, habrán escuchado muchos casos de chicos que ingresan por convulsiones febriles y que no han llegado a tener valores realmente de fiebre, pero ya con un 37,8, con un 37,6, ya se les administra antitérmicos y se tienen que tomar medidas. Cuando ustedes trabajan en una guardia pediátrica y un niño les ingresa con un valor de febrícula que está entre 37,5 y 38, ya se tienen que tomar medidas antitérmicas. Mientras que en un adulto vos lo podés manejar un poquitito más, con menos agresividad, porque el adulto tiene menos la habilidad en el sistema nervioso central para tener alteraciones del ritmo y con ello convulsiones. En cuanto a los valores de laboratorio más frecuentemente diferenciales, tengan en cuenta el hematocrito, que un recién nacido tiene un hematocrito mayor al esperado, mayor al habitual. Fíjense, hasta 55%. A los 3 meses puede disminuir significativamente y, perdón, esto es 40, perdón, acá esto está mal, esto está mal. A los 3 meses disminuye a 40%, esto lo tengo que corregir. Y al año 36%. A los 12 años puede volver a alcanzar otra vez un pico de 45%. Corrijan esto es 40%, no es 30%. Y en los adolescentes el hematocrito lo maneja al ritmo, las proporciones del adulto, perdón. La glucemia, fíjense ustedes que la única diferencia es en el recién nacido, hasta el mes de vida, el periodo neonatal, que es una glucemia un poquitito más baja, de 40 a 90 miligramos por decilitro en ayunas, obviamente. Bien, continuando con el examen físico, en cuanto a la piel, se evalúa también la humedad, el turgor, la elasticidad, en cuanto a la apariencia de la piel, y evaluamos también el edema con los mismos signos, con el godet y el signo del pliegue, la presencia de cianosis, ictericia en cuanto al color, y la presencia de lesiones. Recuerden, lesiones primarias o secundarias, entendiendo que las lesiones primarias son aquellas que no vulneran la capa córnea de la piel, y las lesiones secundarias en donde hay vulneración de la capa córnea, o sea, hay lesiones con falta de continuidad de la piel. Fíjense esta foto, qué interesante. Esto es un fenómeno que ocasionalmente sucede y a veces es motivo de la consulta en la guardia, es el torniquete de pelo. A veces puede suceder que un cabello del mismo niño o un cabello de los padres queda enroscado en un dedo y puede llevar fácilmente a la necrosis de ese dedo, porque fíjense que con la firmeza que tiene el pelo puede tranquilamente estrangularlo y provocar una necrosis del dedo por falta de irrigación. Esto es una complicación que suele aparecer en las guardias, los torniquetes de dedo por cabellos que quedan en las prendas. En cuanto al pelo y las uñas, algunas observaciones que pueden ser de utilidad. La presencia, acá las tienen en circulitos rojos, la presencia de caminantes, o sea, liendres, piojos, muy comunes en niños, bueno, sí, en adultos también, pero en general hay una mayor predisposición a contraer ese tipo de parasitosis en niños.
un poco por las temperaturas que conservan los chicos, la tendencia a mantener temperaturas corporales un poco superiores a las del adulto. Un adulto puede andar con 35,5, 35,8 por ahí. Los chicos en general sostienen una temperatura de 36,2, 36,5 de manera más sostenida, o sea que tienen más calorcito corporal. Algunos hábitos que hacen a lo social y que hacen que se puedan contagiar fácilmente los caminantes, y cuestiones que tienen que ver con la higiene, el cabello, cierta predisposición. De hecho, la predisposición a adquirir este tipo de parasitosis, de exoparásitos, es más frecuente en los niños que en los adultos. Fíjense esto, acá tenemos un caso de tricotilomanía, ¿sí? Esto no es una alopecia areata, es decir, una pérdida de pelo puntual en un área del tamaño de una moneda, sino acá lo que tenemos es una parte extensa de la cabeza sin pelo, producto del arrancamiento del pelo por parte del chico. Es un trastorno psiquiátrico, la tricotilomanía, a través de la cual, ante situaciones de muchísima ansiedad y estrés, el chico se arranca el pelo. No, así como se pueden llegar algunos a comer las uñas al punto de fagocitarse las falanges, por los extremos a los que llegan a comerse las uñas. Hay casos de niños que están, generalmente son chicos que tienen antecedentes de abuso infantil o de maltrato en el hogar y que alcanzan niveles altísimos de ansiedad y que canalizan esa ansiedad con este tipo de conductas autoflagelantes. Por acá, cuestiones asociadas a la cabeza, ¿sí? Recuerden que existen áreas no osificadas del cráneo, que se llaman fontanelas, y son dos. Una se encuentra en el lóbulo frontal y el otro se encuentra en el lóbulo occipital. Esta se llama bregmática y la fontanela que está atrás se llama posterior. La posterior, y acá está la anterior o bregmática. La más grande es la bregmática, la más chiquitita es la posterior. La anterior, o sea, la bregmática, cierra espontáneamente entre los 12 y 18 meses. Y la posterior es la que cierra más rápido y que a veces es menos detectable a la palpación. Pero no son las únicas fontanelas. Tenemos también fontanelas en la región parietal y en la región temporal. Pero esas no son tan palpables. Pero sí también existen áreas no osificadas en los laterales del cráneo. Lo que tenemos aquí es la visualización de un niño con hidrocefalia, una malformación del sistema nervioso central, en la que principalmente el problema es que el líquido cefalorraquídeo no circula por todo el circuito, tiene obstrucción en algún punto del circuito, entonces el líquido cefalorraquídeo se acumula en los ventrículos cerebrales, ampliando el perímetro cefálico y comprimiendo la masa encefálica. La hidrocefalia es un defecto del tubo neural, es una malformación del sistema nervioso central que requiere de intervención quirúrgica, y la intervención quirúrgica consiste en la colocación de un dispositivo que se llama válvula de derivación ventrículo peritoneal. Es un dispositivo que lo vamos a ver finalizando el cuatrimestre, cómo funciona, que lo que permite es drenar el líquido cefalorraquídeo al peritoneo para descomprimir la cabeza. También podemos observar las microcefalias, cabezas mucho más chicas de lo normal, ya sea por falta de desarrollo, ya sea por un problema de craniosintosis, problemas de estrechamiento de la bóveda craneana que impidan el crecimiento. Y también deformidades de la cabeza. Acá tenemos una escafocefalia, ven que acá la cabeza está alargadita hacia atrás. También son deformidades del cráneo debidas a problemas en la osificación. Acá tenemos ejemplos de alteraciones en la osificación del cráneo que modifican la forma de la cabeza. Fíjense, esta es una cabeza normal, fíjense cómo es una plagiocefalia. En la plagiocefalia la osificación es normal en la primera mitad de la cabeza, pero en la segunda mitad es parcial y por momentos la bóveda craneana
cede y cede de manera irregular, permitiendo que la corteza cerebral se expanda en forma irregular hacia los laterales. Otro ejemplo es la braquicefalia. En la braquicefalia la cabeza es plana en el diámetro anteroposterior, pero es más ancha en el diámetro transversal. Y la escafocefalia, como vimos antes, que es una cabeza alargada hacia atrás. Este tipo de malformaciones, las tres, requieren de intervención quirúrgica al año de vida o dentro del año de vida, fundamentalmente entre los 10 y los 12 meses, a través de una neurocirugía en donde se les fractura el cráneo en quirófano y se les reasignan los espacios de las suturas craneales para lograr una cabeza redonda. Más que un tema estético, es un tema, como les dije antes, funcional. Fíjense ustedes que la masa cerebral en una cabeza bien redondita va a tener una disposición muy diferente que en una cabeza así, así o así, entendiendo que dentro de esa masa encefálica hay estructuras que de estar comprimidas están desplazadas hacia un lado o hacia el otro, encimándose con otras estructuras y ello pudiendo alterar su normal funcionamiento. En cuanto al rostro, ¿qué alteraciones fuera de lo común podemos encontrar? La implantación de las orejas, si están muy bajas o muy altas en relación a los ojos. Eso también hace a diferentes síndromes genéticos. No se trata simplemente de observar si el niño tiene una cara típica o atípica, sino también el por qué vemos esa cara típica o atípica. Acá tenemos ejemplos de hipotelorismo e hipertelorismo. El hipotelorismo, estos son ojitos que están y normalmente juntos en cuanto a distancia del puente nasal. El hipertelorismo habla de ojos muy separados y el hipotelorismo de ojos muy juntos en relación al puente nasal. Otras particularidades puede ser el aplanamiento nasal, un puente nasal de una nariz demasiado ancha con un puente nasal ancho, las malformaciones labiales como el labio leporino, que muchas veces viene acompañado de otra malformación que se llama paladar hendido, es decir, que esta discontinuidad del labio continúa hacia atrás, hacia el paladar, con un canal que en algunas oportunidades está unido al puente nasal, a lo que sería la nasofaringe, para decirlo más exactamente, y debe ser corregido urgentemente para evitar la aspiración de líquidos hacia la vía aérea, que en algunas, ¿por qué? ¿Qué pasa? Parte del líquido que, por ejemplo, parte del líquido que puede ingerir a través de la teta de la mamá va a ser tragado y otra parte potencialmente podría llegar a la vía aérea porque es como si estuviera recibiendo líquido por la nariz. Y al mismo tiempo que está tragando, hay posibilidades de que parte del líquido vaya a la vía aérea porque está tragando al mismo tiempo que está aspirando con la nariz el líquido. No todos los labios leporinos vienen acompañados de paladar hendido. Algunos es solamente la falta de continuidad en el labio y esto se cose y se corrige con cirugía plástica. Y en el caso particular del paladar hendido se hace además con una cirugía plástica un poco más compleja y con prótesis para poder mantener dividida la nasofaringe de la orofaringe. Y por último la microretrognatia, que es el mentón. El mentón es más chiquitito y está retrotraído, está hacia atrás. Acá tenés un ejemplo de microretrognatia. El mentoncito está demasiado hacia atrás, es muy chiquitito y está hacia atrás. En cuanto a cuello, ojos, ¿qué cosas podemos llegar a encontrar que puedan ser significativas? Acá estamos. Evaluamos siempre la movilidad, la presencia de ganglios palpables. Recuerden que tenemos una cadena ganglionar que recorre desde el pabellón auricular, por detrás del pabellón auricular, hasta el hueco clavicular. En toda esa línea tenemos una cadena ganglionar de 6 ganglios. La observación de las conjuntivas, si se encuentran con secreciones irritadas, las órbitas, la capacidad visual y también
la alineación de los ojos en cuanto a la posibilidad de observar estrabismo, ya sea convergente, divergente o vertical. Fíjense que cuando hablamos de convergente es el estrabismo, es la desviación del globo ocular hacia adentro, divergente hacia afuera y vertical hacia arriba. Cuando se habla de estrabismo es que uno de los dos ojos se encuentra alterado su eje, no está alineado en relación al otro ojo, no está alineado su eje en relación al otro ojo, con el que va a visualizar correctamente con el ojo que está centralizado. Esto que vemos acá, que les estoy mostrando acá en la foto, es un CPAP nasal. Esto es un dispositivo que parece una bigotera, pero no es en realidad una bigotera o cánula nasal, es mucho más que eso. Es un dispositivo que va conectado a un equipo que provee presión positiva a la vía aérea a través de las narinas, en forma continua. Entonces esto le facilita al prematuro el ingreso de aire cada vez que respira. Es igual al CPAP de los adultos, solo que no se provee con máscara, sino que se provee con una cánula nasal especial que sella las narinas y provee permanentemente presión positiva para que cada inhalación sea efectiva, porque ingresa el aire con mucha más facilidad al estar bajo presión positiva. En cuanto a la capacidad auditiva, recuerden que en el caso de los niños muy chiquititos, esta capacidad va a depender no solamente de observar si responde a lo que decimos, sino muchas veces del factor sorpresa. Porque a veces nos vamos a encontrar con chicos, los que nosotros les llamamos, Panchito, ¿cómo estás? Y Panchito no se da vuelta y no nos da bolilla. Pero no es que no se da vuelta y no nos da bolilla porque no nos escucha, sino porque no quiere escucharnos, que es diferente. Porque va a darse vuelta cuando quiere, no cuando lo llames. Entonces muchas veces hay que apuntar al factor sorpresa, a realizar un sonido fuerte o una batida de palma fuerte para observar la velocidad con que el chico registra ese factor sorpresa y se da vuelta. Eso se hace mucho en bebitos, en lactantes, para evaluar la audición. De la cavidad oral, fíjense ustedes qué fotos, Dios mío, sí es muy común identificar lesiones de tipo infecciosas, las placas estafilocóccicas, como podemos ver acá en esta foto, plaquitas de pus por estafilococo, plaquitas de estreptococo, estreptocóccicas, no estafilocóccicas, estreptocóccicas. Esto es muguet, esto es candidiasis oral, son honguitos, la presencia de mal aliento, las placas, como les comenté, acá tenemos las placas estreptocóccicas, candidiasis, se evalúa de la cavidad oral en los chiquitos la dentición, el ritmo de aparición de los dientes, esperando que ya para el primer año de vida el niño tenga los incisivos, ya tenga incisivos superiores e inferiores y tenga incipientemente los caninos. El inicio de la primera dentición es bastante dolorosa, recuerden eso, muchas oportunidades cuesta manejarlo porque hay mucha inflamación de las encías. Fíjense ustedes la secuencia, la presencia de los 6 a 8 meses de los incisivos inferiores, luego incisivos superiores e inferiores, luego al año de vida, los incisivos más los caninos, y acá habla de 4 primeros premolares, eso a veces ocasionalmente puede suceder, y se va completando la dentición decidua. Recuerden que la dentición decidua es aquella dentición inicial de dientes que no tienen raíz. Son dientes provisorios que aproximadamente a partir de los 4 años, entre los 4 a los 6 años, comienzan a deteriorarse para dar paso a la dentición definitiva con raíz. En cuanto al tórax y los pulmones, se evalúa también la forma, sonidos y lesiones igual que un adulto, pero observamos algunas cositas más que pueden llamarnos la atención. En primer lugar, tengan en cuenta que los focos de auscultación hasta los 6 años son más altos que en un adulto. Si nosotros hablamos de cuarto espacio intercostal
para evaluar el foco pulmonar, que es donde habitualmente nosotros auscultamos el latido apical, en un niño es en el tercer espacio intercostal, es un poquito más arriba. Y el foco aórtico está entre el segundo y tercer espacio intercostal. Está todo un espacio intercostal más arriba. En los chicos por debajo de 6 años, los focos de ocultación están más arriba porque el corazón está más arriba, y ello se debe a que el volumen abdominal es un poquitito más prominente que en los adultos. Por lo tanto, el corazón está ligeramente hacia arriba porque el diafragma también está más arriba. Entonces, para poder auscultar el corazón en chicos menores de 6 años, van a tener que posicionar el estetoscopio un poquitito más arriba. Tercer espacio intercostal, línea media clavicular, para ocultar el foco pulmonar, que es el que habitualmente nosotros utilizamos para ocultar el latido apical. Podemos utilizar tanto el pulmonar también como el mitral, cualquiera de los dos. ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, con respecto a esto de los focos, recuerden que tenemos que ir un espacio intercostal más arriba. Con respecto al pecho, ¿sí? Hay observaciones que pueden llamarnos la atención, especialmente en escolares y adolescentes, que es la forma del tórax, ¿sí? Fíjense ustedes que el tórax de este adolescente, uno lo tiene hundido y el otro lo tiene hacia afuera. A este se le llama pectum carinatum y a este se le llama pectum excavatum. A este también se le llama pecho de paloma. Son malformaciones del tórax con un esternón alterado en su posición, que da origen a este tipo de malformaciones torácicas. Generalmente esto se manifiesta a partir de la segunda infancia y se va agravando en la adolescencia conforme el chico crece. Es más frecuente en varones que en mujeres. Y es motivo de cirugía por dos razones. Primero, una razón estética, pero la otra razón es fundamentalmente funcional, porque también recuerden que con esta malformación el tórax va a comprimir el corazón, va a modificar la posición de los pulmones, y eso con el tiempo va a traer problemas de tipo funcionales, especialmente en la capacidad respiratoria. Así que esto se resuelve mediante cirugía, generalmente en la adolescencia, avanzando la adolescencia para asegurarse que sea en la última etapa de crecimiento. Bien, esto de los focos, bueno, pero esto en realidad tiene que ver con los focos de auscultación del adulto. Se las dejo un minuto para que ustedes tomen nota. Bien, pasemos a otro tipo de malformaciones. Malformaciones que tienen que ver con el aparato genital urinario. En el caso de los varones, en el caso del abdomen, pasemos por el abdomen, evaluamos siempre las 4 características. Si es globoso en cuanto a forma, es decir, en forma de asas hacia los lados, si es blando, perdón, me pasé, si es depresible, fácilmente comprimible con los dedos, y si no es doloroso la palpación. Si existen ruidos aéreos y si hay masas no palpables. Vamos al aparato genitourinario. Algunas malformaciones que podríamos llegar a conocer en los niños. Primero, evaluar si los genitales son acordes a la edad y al sexo, si hay concordancia. Segundo lugar, observar la salida del meato urinario. Existen malformaciones como el lipospadias o epispadias, que es la desembocadura anómala de la uretra en el varón. Fíjense ustedes que este sería una desembocadura normal. Aquí tienen una hipospadias, donde la desembocadura finaliza antes de llegar al glande, o bien la epispadias, en donde la desembocadura es hacia afuera. Esto lleva a recurrentes infecciones urinarias, y esto debe ser corregido quirúrgicamente, generalmente después de los 6 meses de vida. Otra alteración que puede existir es la fimosis. La fimosis es la fibrosis y engrosamiento del prepucio, al punto que éste no puede expandirse
hacia atrás convenientemente para la higiene, y eventualmente, conforme va avanzando y va creciendo el niño, va a impedir no solamente la higiene, sino que también, conforme va llegando a la pubertad y a la adolescencia, va a impedir la retracción del prepucio toda vez que se produzca una erección. Por lo tanto, es algo que debe corregirse. Se corrige quirúrgicamente realizando el recorte del prepucio en forma completa. Lisa y llanamente es una circuncisión, pero en quirófano. No tiene nada que ver con lo religioso, sino tiene que ver con algo puramente clínico y quirúrgico. Entonces se le realiza la extirpación del prepucio y el niño luego va a quedar con el glande descubierto y con la cicatriz periférica del prepucio que ha sido seccionado. Y otra posibilidad es que existan genitales ambiguos. Fíjense ustedes esta foto. ¿Qué será? ¿Será nena o será nene? ¿Qué tenemos acá? Tenemos genitales ambiguos, genitales que tienen una doble presentación. Este tipo de casos deben ser estudiados, son casos de hermafroditismo, que es lo que generalmente se estudia, cuál es la predominancia del punto de vista biológico. Porque, por ejemplo, se puede tener un niño o niña que tenga genitales internos femeninos, pero que tenga externos masculinos. Entonces hay que estudiarlos bien para evaluar cuál de los dos es funcional para poder realizar la cirugía que corresponda a la predominancia de sexo que se tiene que posibilitar. Es decir, la situación que se presenta, lo que tiende a hacer es evaluar cuál de los dos sexos del punto de vista funcional predomina, porque en función de eso se va a realizar la cirugía para asignar el sexo que predomina y a partir de ahí evaluar dentro del punto de vista hormonal cómo se encuentra hormonalmente para poder proseguir su vida, ya sea como varón o ya sea como niña. Bien. Otro tipo de malformaciones en cuanto a lo que es extremidades y espalda. En cuanto a las extremidades, se evalúa igual que en el adulto la fuerza, la movilidad, la simetría, la presencia de reflejos, algunos reflejos, por ejemplo, del recién nacido los vimos, por lo menos los mencionamos con anterioridad, la integridad, la presencia de dedos, fíjense acá en caso de sindactilia y de polidactilia. Miren este niño, tiene 7 deditos. ¿Sí? Muchos de ellos recuerden que los niños que padecen polidactilia, frecuentemente los deditos que tienen de más no son funcionales en algunas oportunidades. Por ejemplo, acá este no parecería ser un dedo funcional. Se evalúa que hay dedos que son no funcionales y se los corrige, o bien la ausencia de dedos. Estos son malformaciones que pueden presentarse al momento del nacimiento y que pueden no estar detectadas por ecografía. Acá tenemos una foto un poquitito más clara de lo que es mielomeningocele y meningocele. De eso ya habíamos hablado la clase pasada. Esto al momento del nacimiento. Conforme el chico va creciendo, esta lesión no la va a tener más porque las dos se resuelven quirúrgicamente. En ambos casos esto se cierra quirúrgicamente y luego lo que se trata a futuro es el tipo de lesión medular que el chico haya desarrollado con este tipo de lesión. Las mielomeningoceles producen una interrupción de la conducción de la médula espinal, la conducción nerviosa de la médula espinal hacia los miembros inferiores, mientras que las meningoceles, que tienen cobertura de piel y meninges, por lo pronto no siempre cursan con una paraplejía. Acá tenemos los ejemplos, lo que sería una espina normal, una médula espinal normal. En una espina bífida oculta puede haber separación vertebral, pero sin herniación del canal medular. En la meningocele existe herniación del saco de líquido cefalorraquídeo y de las meninges que recubren la médula espinal. Y en la mielomeningocele la médula está expuesta, está totalmente expuesta al exterior, y fíjense un detalle, sin piel, que es lo que vemos acá. Esta es esta. Y esta es esta.
Bien. Para lo neurológico se puede evaluar con una escala de Glasgow en los niños, pero tengan en cuenta que por debajo de los 2 años va a haber que pensar en un Glasgow modificado. Entonces, lo que va a estar modificado fundamentalmente va a ser la respuesta verbal, fíjense ustedes que se considera el balbuceo, la irritabilidad, el llanto ante el dolor, los quejidos ante el dolor, y en cuanto a la apertura de los ojos, espontánea al hablarle o al dolor. Es decir, pequeñas variaciones en cuanto a la respuesta en la apertura de ojos y en la verbal, y sí, obviamente en la motora, porque no va a responder a órdenes simples, entonces acá se va a haber que atenerse a la presencia de movimientos espontáneos. Pero la puntuación sigue teniendo el mismo patrón de 15 en 15 para la respuesta correcta, para los valores correctos, es decir, para el puntaje máximo de 6, 5 y 4. Bien, rápido, pero por lo menos lo más certero posible, como para que ustedes puedan tener una idea de las cosas diferentes que pueden encontrarse frente a un examen físico. A continuación, bueno, vamos a ver otros temas que se relacionan no solo con el examen físico, sino con las situaciones clínicas que pueden padecer los niños. Así que nos vemos en la próxima y vayan anotando todas sus dudas. Un beso enorme y vamos finalizando esta grabación.